Y bien, como sabemos, el presidente Humala tiene el propósito de terminar con el problema del narcosenderismo en el BRAE y en general enfrentar el tema. Se ha creado, por ejemplo, una entidad de inteligencia que se llama el Núcleo de Fusión de Inteligencia, o el Centro de Fusión de Inteligencia, fusionando a las inteligencias de las distintas armas. En fin, se quiere enfrentar el tema de verdad. También designaría un delegado, en fin. Hemos invitado a Alejandro Córdoba, exalcalde de Huanta y un conocedor profundo del Valle del Río Apurímac y de lo que está ocurriendo ahí. Alejandro, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo se ve digamos, cómo se ve el tema desde el punto de vista de la población, de la sociedad en el BRAE? Porque hay este enfrentamiento, ya hace 3 o 4 años el ejército, las Fuerzas Armadas ingresaron, no han tenido resultados, por lo menos visibles hasta ahora, los cocales siguen, en fin, el narcotráfico se sigue expandiendo, no hay éxitos ni en un frente ni en el otro. Y entre tanto, ¿qué opina, qué dice la población, cómo manejar este tema? Bueno, en principio la población está viendo con mucha expectativa el hecho que el presidente de la República haya definido que debe haber una persona que lo represente y que articule todos los, digamos, todos los aportes que está teniéndose en el Valle del Río Apurímac y que de verdad se empiece a enfrentar este problema. Por ejemplo, usted acaba de señalar, gran parte del Valle del Río Apurímac se ha militarizado. Sin embargo, pareciera que esto no ha surtido sus efectos porque el combate contra la violencia, contra la subversión, contra el narcotráfico, no solamente es la militarización, lo que se requiere también es una participación del Estado, pero liderando otros espacios, como por ejemplo, creo que hay que darle mayor calidad a la inversión pública, que en este momento no se hace. De otro lado, creo que en el tema hay que hacer una inclusión productiva y social en el Valle. Fíjese, es probable que haya mucho dinero en el Valle del Río Apurímac, pero los más altos índices de pobreza de lo que corresponde a Ayacucho, Huancavelica, Cusco, se dan justamente en el Valle. Solo el 14% de la población tiene, por decir, agua potable, y solamente el 7% tiene desagüe. Entonces, hay todos unos temas de salud, todos unos temas de necesidad de inclusión. Por ejemplo, en el Valle del Río Apurímac todavía se mantienen estos centros educativos de gestión comunal, que son que cada fin de mes los padres tienen que hacer una bolsa para poder pagar al profesor. Entonces, no es posible que no se esté articulando correctamente todos los esfuerzos para que podamos hacerle frente socialmente a esta lacra que significa el terrorismo y la subversión. Y de otro lado, creo que hay necesidad de seguir impulsando la integración. Por ejemplo, hay necesidad de hacer una carretera que una Ayacucho con Pangua, porque justo en ese bolsón territorial donde no hay carretera es donde prácticamente se producen, digamos, toda esta serie de distorsiones, no solo a la economía, sino con el tema de la violencia también. Y allí, por ejemplo, hay que quitarle territorio, digamos, a estos dos males, haciendo carreteras de integración que al mismo tiempo permitan también sacar los productos. Cualquier zona en condiciones normales requeriría agua para producir, energía, vías de integración. Pero acá, en el Valle del Río Apurímac, hay otros elementos todavía que distorsionan y se requiere seguridad y se requiere concertación. Y estoy convencido de que el presidente de la República, al haber visto de esta manera y cómo es que no se ha enfrentado durante estos años con, digamos, la fuerza que debería hacérsela, ahora ha decidido hacer que haya un delegado presidencial en el Valle del Río Apurímac y que, como le señalo, articule todos estos procesos. Pero ese delegado, bueno, en la época del gobierno que acaba de terminar, había un delegado presidencial, un responsable del plan BRAE, que era el señor Valer, pero aparentemente no tenía mucho valer o mucho poder, digamos, o no sé exactamente qué pudo hacer él, pero en todo caso este delegado presidencial no ha sido designado todavía. Pero lo que pasa también... Pero él tendría también, digamos, autoridad sobre las propias fuerzas
militares? Mire, eso va a depender un poco del diseño también, pero lo que ha pasado anteriormente es que este plan BRAE fue un plan que se hizo acá en Lima sin tener la participación de la población, es decir, de arriba hacia abajo. Y lo que se requiere es que justamente en este plan, en lo que corresponde al desarrollo, esto se haga con los propios actores que allí están participando. Y obviamente el tema de seguridad, el tema de lucha contra el narcotráfico, ese es un tema que obviamente es mucho más reservado, ¿no? Pero sí se requiere la participación de abajo hacia arriba, sí se requiere para la población, la me imagino, todos los que siembran coca, que son una cantidad muy importante, deben estar en desacuerdo con que se elimine el narcotráfico. Ese es el problema, ¿no? Deben estar del lado de los narcotraficantes, supongo yo. Pero fíjese, hay algunos otros productos que por supuesto no son tan rentables como la coca, porque la coca, entienda que son 4 cosechas al año y eso no le da ningún cultivo legal. Sin embargo, lo primero que debemos hacer es desestigmatizar a la población. A veces vemos que todos los pobladores del Valle de Río Apurímac son cocaleros y en consecuencia narcotraficantes. Y las cosas no son tan ciertas. Por ejemplo, el 2009, un agricultor de cacao del Valle de Río Apurímac ganó el concurso del mejor cacao peruano. Entonces, lo que se necesita en realidad es el apoyo a todos estos pobladores. Por ejemplo, en las márgenes del río... Las carreteras, como usted dice, cierto, pues eso es fundamental. En las márgenes del río Apurímac, por ejemplo, se pueden desarrollar otro tipo de cultivos teniendo en consideración de que con esto de la descentralización y la transferencia, por ejemplo, todos los gobiernos locales están obligados a comprar arroz para los comedores populares. Y la pregunta es, ¿de dónde se compra el arroz? De cualquier parte, menos del Valle de Río Apurímac, porque no se incentiva el cultivo, que básicamente daría mano de obra a las mujeres del Valle de Río Apurímac, que son, digamos, lo que menos tiene. De otro lado, por ejemplo, el Valle de Río Apurímac recibe mucha mano de obra, digamos, para la palla de la coca, que vienen de comunidades altoandinas aledañas. Entonces, pero estas comunidades altoandinas lamentablemente no tienen mucha inversión del Estado y prefieren dar su mano de obra en la palla de la coca. Habría que hacer un programa de desarrollo rural allá arriba. Así es, claro. Entonces todo esto hay que verlo de la manera más integrada y estoy convencido de que en esa apuesta está el presidente de la República. Y de otro lado, las diferencias económicas de ingresos, digamos, que se tiene a la margen derecha del río Apurímac versus los pueblos... ¿Y la erradicación de la coca? Bueno, yo creo que allí, en el Valle del río Apurímac no se ha hecho, claro. ¿Pero habría que hacerlo? Yo creo que más que hacerlo, yo creo que habría que desincentivar el cultivo de la coca a través de los productos alternativos y a través de la ejecución de programas en los que se incluya a los agricultores. ¿Pero usted cree que los agricultores se van a pasar a otros productos siendo más rentable, como usted dice, la coca? Pero es que los agricultores viven a salto de mata y todo el tiempo eso es insostenible. En el año 96, cuando se redujo o cuando hubo esta interdicción, cuando se redujeron, digamos, las puertas del ingreso de los dólares y de los insumos, hubo una depresión en el precio de la coca y en consecuencia muchos campos cocaleros prácticamente fueron abandonados. Entonces hay que atacar pues todo el tema de los insumos químicos, claro, para que no lleguen, etcétera, ¿no? Efectivamente, porque fíjese usted, de acuerdo a la cantidad de toneladas que salen de pasta básica, etcétera, no es que los insumos entren en mochilas, no. Hay alguien que se está haciendo de la vista gorda, claro, y creo que hay necesidad de asumir con firmeza. Ese es el tema. Muchísimas gracias, Alejandro Córdoba, exalcalde de Huanta. Muchas gracias por su participación en la Hora N. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos.